Bitcoin se comprime y se mantiene rangueando entre los $118.000 y $120.000 aproximadamente, mientras que Ethereum sigue con fuerza, sigue reventando el mercado con un precio alrededor de los $3.800. Segundo movimiento ya, por supuesto, repetitivo en este ciclo, como siempre sucede en cada ciclo de Bitcoin, cada 4 años. Pero por supuesto eso es debido a que los ETF de Ethereum al contado registran entradas multimillonarias y apenas empieza la fiesta. Por supuesto, esos son algunos de los temas que veremos el día de hoy. ¿Por qué razón Bitcoin se mantiene rankeando? ¿Por qué se está en una fase nuevamente de acumulación? Por supuesto, esto siempre tiene que suceder porque nada puede subir eternamente. Tiene que haber fases de acumulación, fases de corrección para nuevamente tomar impulso y también dar chance a los demás sectores cripto para que la liquidez se mueva por cada uno de ellos y haga crecer exponencialmente nuestras billeteras. Como podrás ver en esta billetera pública que te estoy mostrando, que uso aquí en el canal, en el cual empezamos con un mínimo saldo a inicios de este año, en los últimos meses, ha ido creciendo exponencialmente, multiplicándose con una serie de altcoins que tengo en ella. Por supuesto, también tenía cierta cantidad de Bitcoin, en el cual ya tomé ganancia, dado el alto precio que ha alcanzado, porque como por supuesto Bitcoin no rinde tanto a nivel de inversión, sino es a largo plazo, porque Bitcoin siempre se debe manejar para los largoplacistas. En esta billetera pública ya moví, así como el mercado, se ha movido la liquidez de Bitcoin a Ethereum, que ahora es la que le toca hacer fiesta. Por supuesto, después vendrán las altcoins, las de mediana y muy baja capitalización y cualquier cosa como las meme coin. Ethereum es la que está ahorita haciendo fiesta, nos mantiene enriqueciendo la billetera y como podrás ver, tengo gran cantidad de Ethereum, todavía sigo acumulando Ethereum y te voy a decir el por qué, aparte de las grandes ganancias que ya he obtenido en los últimos meses. Porque si vamos a los gráficos, como podrás ver en estos gráficos que te estoy mostrando, con respecto en base a semanas, se mantienen en zona de sobrecompra. Según el índice RSI del gráfico inferior, alrededor de los 80, 70 puntos porcentuales, que esos son zonas de sobrecompra, en el cual no se debe ingresar, sino tomar ganancias, a pesar de que también en el gráfico de Ethereum, si vamos al gráfico de Ethereum, también te está mostrando sobrecompra. Por supuesto, debe hacer una corrección, esperar que el índice del RSI nuevamente baje a sobreventa. Ahí es cuando se vuelve a inyectar liquidez. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Ethereum debería alcanzar en esta nueva ola alcista, en este nuevo alt season, que se repite siempre en cada ciclo, pero no hay siempre una fecha exacta, sino estar ya posicionado, que los que venimos día a día abajo, por supuesto, ya estamos rentabilizando, porque todavía le falta. Pero por supuesto, para mi caso personal y para de muchos inversionistas que tenemos años en este sector, el secreto está es entrar en los momentos que el RSI está en sobreventa. Cuando ya la gente se desespere o diga que ya no va a seguir subiendo, es cuando debes volver a acumular o a ingresar. Para Bitcoin todavía se mantiene en sobreventa, en sobrecompra. Entonces hay que esperar que el RSI esté en su parte más baja, alrededor de los 30 puntos, 40, 30 puntos porcentuales, igual con Ethereum. Pero a pesar de que Ethereum es la que se está moviendo, ya estamos rentabilizando los que estamos en Ethereum cuando ya viene aproximadamente de los $2.000 por cada unidad de Ethereum. Por supuesto, yo sigo acumulando porque Ethereum tiene que siempre triplica el precio o el nivel de porcentaje en subida con respecto a Bitcoin. Por lo mínimo el triple, el cuádruple a nivel de porcentaje. Si Ethereum viene de los $2.000 aproximadamente, ella debería alcanzar la segunda criptomoneda libre en esta alt season, debería alcanzar alrededor de los $7.000 hasta los $10.000 aproximadamente, para no ser demasiado especulativo o demasiado alcista, porque tenemos que tomar ganancias y salir en cierto momento previo
no esperar a que llegue su punto más elevado, su punto más máximo, porque nunca se sabe qué tan alto será su precio. Entonces lo mejor siempre es salir ganando, rentabilizando, obteniendo ganancia, que es lo más sano que puedes hacer. Es mejor salir ganando que después quedarte atrapado en esa ola bajista o en ese invierno cripto, que también suele suceder, a pesar de que ya muchos dicen por la cantidad de capitales institucionales que están ingresando, que ya han ingresado y siguen ingresando por medio de los ETFs de Bitcoin, ETFs de Ethereum y algunas altcoins que ya están siendo aprobados en los Estados Unidos. Recuérdense que todo lo que sucede en los Estados Unidos mueve los mercados mundiales. Le duela a quien le duela. No hay ninguna nación en el mundo que no esté sometido a la economía estadounidense, incluyendo hasta la China, que la economía china, que a pesar de su alta independencia, depende de los movimientos de los mercados financieros estadounidenses, porque allá fue donde se crearon, donde se fundaron y están los principales poseedores de capital del mundo, que por supuesto ellos se basan en esos mercados estadounidenses y nosotros sufrimos las consecuencias de todas esas decisiones macroeconómicas que se toman allá. He ahí la diferencia de siempre invertir en los momentos de calma. Cuando ya todo el mundo piensa que no va a suceder nada, es cuando debes acumular. Por eso es que Ethereum sigue creciendo y sigue enriqueciendo billeteras, y por eso, si todavía quieres ingresar, recomendablemente debiste haberlo hecho cuando el mercado estaba relativamente muerto. Pero todavía hay tiempo, porque todavía le queda subida a Ethereum. Es una criptomoneda que no es tan cara, no es tan alto su costo y tiende a rentabilizar siempre mínimo un por 2, un por 3, un por 4, para después darle paso a las altcoins, a las de mediana capitalización y a las de baja capitalización, donde la mayoría del sector retail ingresa buscando altas riquezas con muy pocas cantidades de dinero, pero por supuesto tienes que esperar su momento, porque la volatilidad de las más pequeñas es más agresiva. Debes estar prácticamente atado, a estar pendiente a diario, sea con una cripto en específica o una meme coin, porque así como suben repentinamente, también tienden con su alta volatilidad a hacer correcciones agresivamente. Pero por supuesto, hay muchas recomendaciones, hay muchas opciones, todavía muchas de las altcoins están en muy buena zona de compra, preparándose al siguiente movimiento del mercado de las altcoins, pero ahorita la que está generando alta rentabilidad, porque siempre se repite la misma historia en estos mercados, es Ethereum, y seguirá haciéndolo, porque apenas está empezando la alt season. Ya algunas altcoins han empezado a pompear, a aumentar su precio, a ingresarle liquidez. Hay otras que todavía están a la espera, porque las ballenas y los inversionistas son los que mueven esas grandes inversiones a nivel de esas cripto. Por supuesto, porque recientemente, acuérdense que el ETF de BlackRock, por darles un ejemplo o una de las razones que se viene para Ethereum, lidera esta fabulosa empresa más grande del mundo de los ETF, con una entrada neta recientemente de más de 440 millones de dólares, mientras los ETFs de Ethereum siguen extendiendo su racha de entradas en las últimas semanas, elevando los activos netos totales a 20.66 mil millones de dólares. Eso es una de las principales razones. Recuérdense que los fondos cotizados en bolsa, los ETF de Ethereum al contado, registraron otra sesión sólida últimamente, atrayendo esos 452 millones y mucho más en estas últimas semanas de entradas netas. Por supuesto, el Shares Ethereum Trust de BlackRock volvió nuevamente a dominar las listas con entradas netas diarias de más de 400 millones de dólares. El fondo, que ahora cuenta con 10.69 mil millones en activo, la mayor participación entre los ETFs de Ethereum de Estados Unidos, que ahorita está rondando alrededor de los 3.800 dólares, sigue dando mucho de qué hablar, porque eso es una manera de exponerse al sector cripto sin estar dentro del sector cripto, sino por medio de la, como se le denomina, la bolsa tradicional, exponiendo como una compra de una acción sobre un mismo activo, pero por supuesto lo están haciendo es por medio de los ETF, que son como acciones tradicionales, sin tener que tener la cripto, sino
es como comprar una acción, para que tengan una idea, para los que no tengan ese conocimiento. Por supuesto, nosotros preferimos exponernos directamente al sector cripto, porque para eso están los exchanges o casas de intercambio. Como ya te mostré al principio del video, normalmente uso el número 1 del planeta. No es una recomendación de inversión, simplemente te comento qué es lo que yo hago y lo que te comparto. Porque si todo el dinero del sector cripto, del de mayor capitalización, la principal casa de intercambio del mundo, llamada Binance, o Binance, como algunos lo conocen aquí en Latinoamérica, de habla hispana, es el que lidera el mercado, debería considerarlo el más seguro. Porque, por supuesto, si estás interesado en comerciar, ingresar al sector cripto, abajo hay un enlace con la dirección del Crypto Exchange número 1 del planeta, que es con el que yo trabajo. Entre las tantas razones por qué Ethereum va a seguir pompeando, por qué va a llegar tan alto con este segundo movimiento del mercado del sector cripto, que es Ethereum, es que sencillamente nuestro amigo Donald Trump y sus secuaces, sus empresas, como lo quieras denominar, sus socios, sus inversionistas, indiferentemente cuál sea tu opinión, que a mí me da igual, siguen acumulando grandes cantidades de Ethereum. Aún con esta gran subida que ha pompeado, ha casi duplicado su primer movimiento en esta ola alcista, en esta all-season, ellos siguen acumulando, según las billeteras que los que tenemos experiencia en este sector, ya tenemos traqueadas, porque lo bueno en la blockchain, en el sector cripto, es que podemos traquear las billeteras ajenas o las de las ballenas, como se les denomina, porque en la blockchain todo es abierto. Principalmente existen muchas plataformas para tú obtener ese tipo de información que es totalmente abierta, porque la blockchain todo es de código abierto, así como tenemos acceso nosotros los inversionistas cripto a saber qué hacen los grandes tenedores de criptomonedas, los grandes tenedores de Bitcoin, cuáles son los países que tienen más criptomonedas independientemente cuál sea. Ustedes también lo pueden hacer porque eso es lo bueno del sector cripto. La adopción cripto no se detiene. Muchos países se están subiendo en ese tren antes de que se le vaya el pasaje o se les vaya ese viaje. Todavía estamos a tiempo. Solamente el 5% de la población mundial ha tomado la adopción cripto. Todavía está joven el sector cripto. Todavía se espera un gran futuro para las nuevas generaciones. Pero por supuesto, los que ya estamos aquí desde hace años, estamos relativamente disfrutando de ese gran inicio. Es tan joven el sector cripto y por eso a las nuevas generaciones aún es momento. Todavía quedan muchas oportunidades. Por supuesto, entre los principales fundamentos del sector cripto, como ahora es Ethereum, que es la que está generando rentabilidad. Otro factor importante es que el aumento de interés se produce en esta criptomoneda a medida que los inversores, incluidas también las instituciones, aumentan la exposición a Ethereum, apostando por el potencial del activo en DeFi, el staking y una adopción más amplia con contratos inteligentes. Con el creciente interés en las monedas estables y la tokenización, esperamos fuertes entradas de ETP-DTF durante mucho tiempo. Aunque también los ETFs de Bitcoin y al contado siguen generando rentabilidad y nuevamente atraen 130 millones de dólares. Por eso los principales medios o las principales opciones para tú invertir en el sector cripto siempre serán en primer lugar Bitcoin y en segundo lugar Ethereum y después todas las altcoins. Para que mantengas un respaldo en tus carteras, porque existen los rug pulls en algunas cripto, pero en Ethereum o en Bitcoin jamás va a suceder porque tienen demasiada capitalización. Un ejemplo de ellos, los ETF de Bitcoin al contado, que nuevamente han atraído 130.69 millones de dólares en entradas netas en los últimos días. Este repunte se produce tras un periodo volátil en que los fondos sufrieron retiros de 131.35 millones recientemente y por supuesto, así como salen o tienen salida,
siempre hay nuevos inversores que están llegando un poco retrasados porque esta nueva ola alcista está causando demasiado FOMO, demasiado hype. Y por eso siempre lo mejor es estar en el momento indicado. Vean lo bello que se ven estos gráficos a nivel del sector cripto de Ethereum y Bitcoin, cómo han subido. No nos decepcionan y por supuesto nosotros seguimos rentabilizando con ellos. Aunque para otros el año alcista de Bitcoin, tomándolo en cuenta, en consideración, dicen que es el 2026 y que el ciclo de 4 años está muerto. Dicen algunos ejecutivos de algunas empresas inversoras. Si tomamos en cuenta que el precio de Bitcoin, que ahorita se mantiene alrededor de los $119,000, podría experimentar un aumento significativo en este año siguiente, 2026, rompiendo el ciclo del mercado tradicional de 4 años, de su ciclo. Según muchos inversionistas, firmas o empresas institucionales donde se encuentran grandes ballenas, la predicción surge mientras otros analistas están divididos sobre si Bitcoin en este momento a $119,000 se desviará de su patrón histórico o seguirá el ciclo tradicional de reducción a la mitad y alcanzará su punto máximo en los próximos meses. Bitcoin podría tener unos buenos años para muchos analistas. Y cito, apuesto que el año 2026 será un año de éxito, dice nuestro amigo Hogan en un video de X el día reciente viernes de la semana pasada, antes de publicar este video que estás viendo. En general, él dice que cree que nos esperarán unos mejores años. Por supuesto, Bitcoin va rumbo al $1,000,000. Eso no lo detiene nadie. Muchos dicen que está muy caro, pero es que relativamente todavía no está caro. Sino que, claro, debes exponerte mucho más capital para poder rentabilizar. Porque si Bitcoin está ahorita alrededor de los $119,000, en menos de 5 o 10 años Bitcoin alcanzará el $1,000,000 por cada BTC, por cada unidad, dado su escasa oferta que ya se está agotando, por lo que están minando a nivel mundial. O sea que eso quiere decir que va a ser aproximadamente un por 10. Si inviertes 1,000 en estos próximos años, se convertirán en 10,000. Si inviertes 10, se te convertirán en 100. Y así sucesivamente. Pero por eso muchos deciden exponerse a las criptos, a la segunda de mayor capitalización de mercado, que en este caso vendría a ser Ethereum, que en este momento, para mí, los próximos ciclos sigue siendo la preferida, porque es mucho más accesible. Su precio todavía está joven, como lo estuvo en un pasado alterno Bitcoin en sus inicios, cuando Bitcoin estaba alrededor de ese mismo precio, de los $3,800 también. Como me encantaría haberme expuesto a mí personalmente a Bitcoin en ese momento, pero no conocía Bitcoin. Lo vengo conociendo es aproximadamente desde el ciclo anterior al pasado. Y por supuesto, con estos últimos años, mi exposición a Ethereum siempre ha sido ventajosa de tomar, invertir y tomar ganancias. Porque siempre se acercan épocas correctivas en el cual debemos aprovechar mayores acumulaciones o tomar ganancias en los picos alcistas de cada ola y nuevamente cuando el mercado empieza a retroceder, terminar de liquidar lo que queda en las carteras, como así tengo en esta cartera pública, que es la donde yo a ustedes les muestro qué es lo que hago en el sector cripto, muy aparte de mis otras carteras privadas, para que todos podamos rentabilizar y mostrarte con números, hechos reales, cómo hago crecer mi patrimonio personal a nivel que tengo expuesto en este sector de inversiones que son las criptomonedas. Y por supuesto me sigo manteniendo en Ethereum porque es la que mayormente dará alta rentabilidad a largo plazo también. Si Bitcoin alcanzó los 119,000 hasta los momentos y va rumbo al $1,000,000, la que viene detrás de ella es Ethereum. En algún momento alcanzará los 50,000, los 100,000 también como lo ha hecho Bitcoin, pero cuando Bitcoin esté mucho más por encima. Por eso siempre hay que ser largoplacista a nivel del sector cripto. Así como inviertes una cantidad de años preparándote, estudiando para ejercerte profesionalmente en la vida, igual es en el sector de las inversiones de las criptomonedas.
Si piensas a mediano y a largo plazo, es cuando realmente verás muchos beneficios, sea con la criptomoneda líder o sea con Ethereum, que es la que está dando ahorita mucho de qué hablar. Por supuesto, todavía le queda mucha subida. Todavía no es hora de tomar ganancias. Ya en Bitcoin la mayoría hemos tomado ganancias. Algunos dejamos pequeñas partes todavía exponiéndonos en la última pata alcista que queda de este ciclo, que el Bitcoin no se sabe hasta dónde llegará, 150, 200, un cuarto de millón. Según muchos grandes especialistas dicen que tocará el cuarto de millón, otros los 200, otros menos. Pero bueno, para eso está la toma de ganancias. Y esperar y dejar una pequeña parte todavía para no perdernos esa última ola alcista. Pero ahora está empezando la ola alcista de Ethereum, antes de que pase el sector de las altcoins. Por supuesto, si estás interesado también en alguna información a profundidad, en la descripción del video está mi número de WhatsApp personal, que con todo gusto te atenderé. Así que bueno, mi querido cripto seguidor, replícame en los comentarios, déjame una manito arriba, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Yo soy Cripto Javier, ha sido un placer vernos nuevamente. Adiós.